Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum en la Mañanera del Pueblo, pues incluyó la sección del detector de mentiras. Y bueno, pues aunque esto sorprendió a algunos, ella explicó por qué iba a incluir el detector de mentiras. Y es por un artículo, en contestación a un artículo que escribió Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente de México, en el periódico The Washington Post. Y esto fue lo que dijo la presidenta. Vamos a presentar especialmente el día de hoy, aunque son los miércoles, un detector de mentiras, porque antes de abrir las preguntas vamos a hablar del comunicado del artículo que salió en el Washington Post de un expresidente mexicano, de Zedillo. Entonces, hoy le vamos a dedicar el detector de mentiras. Y es que hay que recordar que Ernesto Zedillo Ponce de León, pues gobernó de 1994 a 2000, y en esos 6 años, pues justamente hizo varias cosas que no fueron necesariamente democráticas, como por ejemplo, hizo muchas reformas al Poder Judicial, pero fueron reformas no democráticas, reformas bajo sus intereses. También lo que hizo, que fue es una medida que hubiera favorecido muchísimo a México al día de hoy, es que privatizó los trenes de pasajeros, se los entregó a una transnacional de la que hoy sigue siendo trabajador de esa gran empresa, un trabajador de alto nivel de esa empresa. Y también hizo algo más que podría dañar a la población, que fue el artífice del Fobaproa, esta deuda pública que pasó, más bien esta deuda privada que pasó a ser deuda pública, que al día de hoy seguimos pagando todos los mexicanos. Esta gran deuda privada de un rescate bancario llamado Fobaproa. Las privatizaciones de Zedillo, el despojo a todas y todos los mexicanos. Ernesto Zedillo continuó con la política neoliberal y las privatizaciones iniciadas por Carlos Salinas de Gortari. De 1994 a 2000, Zedillo privatizó puertos, aeropuertos, minas, satélites y el negocio del gas. La privatización férrea se llevó a cabo mediante la concesión a empresas privadas por 50 años, incluida una al Grupo Ferroviario Mexicano, empresa filial de Union Pacific, en la que Ernesto Zedillo participó en su consejo de administración tras finalizar su presidencia, materializando así la puerta giratoria. Durante su gobierno, Zedillo benefició a una empresa ferrocarrilera privada y luego esta lo benefició a él. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, creada por Ernesto Zedillo en 1995, nunca se opuso a las privatizaciones del gobierno zedillista, a pesar de que el pueblo de México sí lo hizo. Y es que en este artículo del Washington Post, el expresidente Ernesto Zedillo criticó justamente lo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum al seguir los intereses del expresidente López Obrador, como le dice ahí, al seguir una reforma constitucional que está causando una crisis constitucional, dijo él, y esto fue al respecto lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Un expresidente de México, hoy vocero, siempre fue vocero del conservadurismo, pero hoy más todavía. Fíjense dónde publica su artículo. Para empezar, ¿lo publicó en un periódico de circulación nacional? No. ¿Lo publicó en sus redes sociales exclusivamente? Lo publica en un periódico de Estados Unidos, el Washington Post. ¿No les parece que algo no está bien? O sea, ¿a quién le está hablando? ¿Al pueblo de México? ¿Desde un periódico en Estados Unidos? Pues lo hubiera publicado en Reforma, en el Universal, en Milenio, en el Excelsior, ¿quién me falta? Proceso, el Heraldo, cualquiera, y no lo hablo por mal, sino sencillamente porque son periódicos que, aunque son metropolitanos, la mayoría de ellos son los periódicos de la vida nacional. No lo publica en un periódico nacional, lo publica en el Washington Post. Entonces, ¿a quién se dirige?
pues a los estadounidenses, ¿no? O al gobierno de Estados Unidos o a la política de Estados Unidos. Y es que lo que escribió Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente de México, en el Washington Post, de estar ocasionando una crisis constitucional, se suma también la opinión del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien señala también en otro periódico estadounidense, el New York Times, que algunos puntos de la reforma judicial pues todavía se pueden negociar con la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo que dijo la presidenta categórica fue lo siguiente: no se puede negociar lo que ha decidido el pueblo y lo que ya es Constitución. Ya es parte de la Constitución la reforma al Poder Judicial. Véanlo al revés. ¿Qué ocurriría si en contra de la decisión del constituyente? O sea, critican el poder unipersonal, ¿no? Estos personajes. Sí los han leído, ¿no? Se dicen en contra del poder unipersonal que ejerció el presidente López Obrador y que ahora quiere ejercer la presidenta. Pero piden que la presidenta negocie algo que ya decidió el constituyente. Entonces, ¿cómo? Porque no se entiende. El pueblo de México tomó una decisión. La democracia es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, lo dijo Lincoln. Bueno, y este proyecto del ministro González Alcántara Carrancá, pues se votaría mañana, pero la presidenta Claudia Sheinbaum pues dijo que ya la reforma judicial está en el diario oficial de la Federación, que ya es constitucional, y bueno, pues aunque exista todo un proyecto que es en diferente sentido, pues esto ya no es posible. Si ya es reforma constitucional, ya es parte de la Constitución. Y ahora es estos 8 ministros y ministras de la Corte, 8, y uno de ellos que siente que tiene la atribución para cambiar la Constitución. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Quién está poniendo en duda la reforma constitucional? Un ministro de la Corte. Entonces, por eso yo nuevamente digo, vamos a esperar a ver qué dice la Corte y cómo votan. A ver si las y los 8 ministros, que no pueden estar por encima del pueblo de México, que no pueden estar por encima del constituyente, que está también representando al pueblo de México, deciden. Por último, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que este martes son las elecciones en Estados Unidos y que bueno, pues habrá que esperar cuál es la decisión, se va a respetar quien sea la ganadora o el ganador, en este caso pues Kamala Harris o Donald Trump, y bueno, pues la presidenta dijo que se va a respetar la decisión electoral que haya en Estados Unidos, pero también dijo, bueno, habrá que esperar lo que pase en la Corte mañana. Les pidió a los jueces que atrasaran esta votación, pero en dado caso de ser así, pues dijo que ella ya tiene un plan. Les seguiremos informando en este espacio. Soy Bertalicia Galindo. Esto es La Mañanera del Pueblo. Hasta la próxima.